Heme aquí con Juan Villoro. Juan, me da muchísimo gusto saludarte. Qué gusto, Beto. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, pues muy contento de estar aquí contigo. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿con qué finalidad escribes? Bueno, mira, yo creo que es muy misterioso el impulso para escribir, pero yo descubrí cuando leí la novela de Perfil de José Agustín, que acaba de fallecer, que es la historia de un adolescente y la leí justamente en la adolescencia, que la experiencia que yo tenía del mundo era totalmente confusa, arbitraria, frustrante. Yo era un adolescente sin brújula, como casi todos, y de pronto me di cuenta que si esa vida que yo llevaba, revuelta y sin sentido, la sabía narrar, todo adquiría profundidad, se volvía divertido, se volvía intenso. Es decir, que la vida mejora cuando la cuentas. Y esto me hizo pensar que yo debía, por un lado, escribir, pero lo más importante, Beto, que a partir de ese momento, cualquier cosa que me pasara, buena o mala, iba a poder incorporarse a una historia. Es decir, que las cosas no me iban a pasar de gratis, iban a tener un sentido ulterior, que era escribirlas. Entonces, por eso escribo, pues, para darle sentido a un mundo que si yo no escribiera, no tendría sentido para mí. Claro. ¿Qué significó en tu vida este extraordinario narrador, ensayista, Fue muy dramaturgo mexicano? Fue muy importante José Agustín porque él abrió la literatura mexicana a la contracultura, al lenguaje de los jóvenes y a una perspectiva por medio de la cual ellos podían contar sus propias historias. Entonces yo leí la novela de Perfil en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria y el protagonista está justamente en ese momento. Esos temas no se tocaban y de pronto entraron a la literatura junto con el rock, el cine, la experimentación con los paraísos artificiales de las drogas, muchísimos temas. Y entonces fue un autor que me marcó mucho y pues sentí muchísimo su fallecimiento. Ya lo creo. Para escribir, ¿qué se necesita más? ¿Disciplina o inspiración? No, las dos cosas. Mira, tal vez los poetas son los más inspirados de los escritores. Y tal vez ellos van en cualquier vehículo o están en cualquier circunstancia y reciben una especie de dictado celestial de unos cuantos versos. Pero si vas a escribir una novela de 300 páginas, necesitas disciplina. Claro. Y necesitas que todo más o menos tenga que ver con todo. Necesitas otro tipo de actitud. Entonces, yo creo que en realidad es una mezcla, pues, de la intuición que tienes, pero por supuesto la metodología para expresarla. La técnica. Eso es inevitable. Claro. Sí. ¿Qué tan poco adquirido, Juan, es el hábito de la lectura actualmente en México? Bueno, desgraciadamente tenemos cuotas de lectura muy bajas, pero desde hace mucho tiempo. Se ha mantenido un público lector de quienes leen por gusto, porque es distinto. Hay gente que por obligación pues tiene que leer el Código Penal para saber si cometió un delito o no, qué perspectivas tiene. En fin, hay gente que lee por urgencia algún manual para armar un aparato, cualquier cosa. Pero quien lee por hedonismo, por el sano placer de evadirse de este mundo y encontrar otro mundo, por desgracia, es una minoría, lo cual es sorprendente porque realmente es un gozo, es una dicha y es increíble que tanta gente se prive de esta felicidad. Pero bueno, tenemos un público lector no muy grande, pero que se mantiene estable. Basta ir a la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo, para ver a cientos de miles de personas que ahí se involucran con la lectura. Si en este país se leyera más, ¿qué pasaría? Tendríamos un país más crítico, tendríamos un país más analítico, menos polarizado. Porque hay una cosa que nos está sucediendo ahora y es que en la dinámica de las redes sociales hemos caído en situaciones binarias. La gente está a favor o en contra y no pasa por toda la mediación interesante del pensamiento complejo. Entonces, si nosotros leyéramos más, tendríamos una capacidad de entender un mundo con mayor complejidad y evidentemente tendríamos, creo que, un mejor país. O sea, la lectura es un prerequisito para mejorar la vida. O sea, realmente es un recurso de primera necesidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en circunstancias dramáticas, en un naufragio, en la cárcel, en el exilio, en la enfermedad. Un libro le salva la vida a cualquiera, pero en
la vida común, pues solamente unos cuantos espíritus practican esto. Yo por eso digo que es como el paracaidismo, ¿no? En casos de emergencia te salvan la vida. Si no necesitas que te salve la vida, pues solo los que son intrépidos practican el paracaidismo. Sí. Lo mismo la lectura. Juan, la comunicación vía mensajes de texto, tan moderna, tan común en la actualidad, ¿qué tanto está rumbando la conversación? No, pues forma parte de toda la conversación digital, digamos, esta inmensa galaxia de textos que nos rodean, forma parte de la atmósfera. Hoy en día la información se ha vuelto atmosférica. Ya no sabemos de dónde nos enteramos o por qué nos enteramos de algo. Por ejemplo, yo supe que Ben Affleck había vuelto con Jennifer López y no me interesaba particularmente el tema, pero de pronto lo sabía. Y hasta la fecha no recuerdo cómo llegó a mí esta noticia. Y es que la información está zumbando en los teléfonos, en cualquier tipo de plataformas, pantallas a las que accedemos. Entonces, es una manera diferente de estar rodeados de los datos, ¿no? El gran problema es administrarlos, porque hay una sobreabundancia de información y la sobreabundancia de información causa un cortocircuito de comunicación. Son tantas cosas que no siempre las asimilas. Claro, y por consiguiente, esta inmediatez de la información, esta muerte rápida de la noticia, ¿qué significa para ti esta información que llega tan rápido y a veces no hay tiempo ni siquiera de digerirla? Sí. Hay enormes ventajas en la velocidad de Internet y del mundo digital. Hoy en día estamos a un clic de casi cualquier información y eso es muy útil. Tenemos vastos acervos que podemos consultar, pero el problema es que la inmediatez también suscita que no tenemos plazos de asimilación. Estamos muy desesperados por conseguir algo y si no lo obtenemos de manera inmediata, dejamos de buscarlos. Entonces, la capacidad investigativa, el demorado placer de ir descubriendo y de ir pensando de manera distinta sobre un mismo asunto, se han ido perdiendo. Ya hay estudios dramáticos del descenso de la inteligencia humana, el famoso coeficiente de Flynn. Flynn fue un experto en estadísticas de la inteligencia humana y él encontró que había aumentado el cociente intelectual sistemáticamente hasta los años 80 más o menos del siglo pasado, luego pasó por una meseta y ya con las muchas funciones que delegamos en nuestras prótesis artificiales, que son las pantallas, los teléfonos, etcétera, ha ido disminuyendo el cociente intelectual de la especie, lo cual pues es preocupante, porque a medida que disminuye esta inteligencia humana, aumenta la inteligencia de las máquinas. Sí. Volviendo a tu obra, Juan, o entrando en ella, que es larga y brillante, ¿cuál es tu libro que más satisfecho te ha dejado? Mira, pues la verdad es que tengo que decir que cualquiera de ellos, porque es como los hijos, ¿verdad? No todos se portan bien, pero pues inevitablemente tienes que quererlos a todos porque uno no es posible sin el otro, etcétera. Pero digamos que mi hijo aplicado es El libro salvajes. Es un libro para jóvenes que ha vendido más ejemplares que todos los demás libros juntos. El protagonista tiene 13 años, por lo tanto, tal vez la edad intelectual con la que verdaderamente conecto son los 13 años. Ese es mi nicho posiblemente, pero pues ese es el libro que más se ha traducido, en fin, que definitivamente es el que me ha salvado de muchas circunstancias. ¿Hablas como escribes? ¿O escribes como hablas? No, la verdad es que yo disfruto mucho la oralidad y he disfrutado a autores. ¿Te acuerdas de Juan José Arreola, claro, por ejemplo, que era un sobredotado gran para cuentista. la palabra? Era impresionante porque él incluso algunos de sus libros los dictó, no los escribió, ¿no? Y uno de sus amanuenses fue nada más y nada menos que José Emilio Pacheco. Entonces era un tipo que te podía dictar una fábula impecable con los mejores adjetivos. Entonces yo lo aprecio muchísimo, pero siempre es más difícil y más importante escribir bien, porque eso es lo que perdura, ¿no? La oralidad, a no ser que a través del tiempo esto lo recojan otras personas, pues se pierde, ¿no? Claro, me haces recordar la feria, sí. Apuntes de un rencoroso. ¿Cómo no? Entre tantos. Grandes textos de Juan José Arreola. Textos de Juan José Arreola, claro. Sí. Elocuente también en su parte verbal. En la televisión, ¿te acuerdas? Sí, además era un autodidacta que no acabó la escuela primaria, aprendió francés viendo películas. Sí. O sea, realmente fue una persona que se formó a sí misma y encontró una capacidad en el lenguaje
que era siempre la invención. Bueno, dentro del campo de la crónica deportiva que tú has ejercido con mucha destreza, hay figuras como Ángel Fernández, que para mí eran extraordinarias, porque Ángel, lo recordarás, estaba invadido de narración. Sí. Era una persona que se enfermó de literatura, porque todo lo contaba como si fuera una crónica épica. No podía decir nada de trámite, ¿no? Entonces es verdaderamente increíble. Cuando yo llegué a su casa, atrás de mí venía un jardinero con una guadaña para cegar el pasto. No lo vi, yo iba a cerrar la puerta y me dice, detente, atrás de ti viene Excalibur, la espada mágica. O sea, todo lo narraba. Sí. Locuacidad, ingenio, grandilocuencia, fondo literario, sí, voz metálica. Muy importante la voz metálica, sí, para transmitir por el micrófono. Y también, sí, lo que dices, una formación literaria extraordinaria, claro, porque era un gran lector y luego trababa de manera increíble lo oculto con lo popular, sí, y encontraba la forma de aplicarlo en un momento clave, ¿no? Esa inspiración instantánea en la que lograba articular lecturas que venían de muy lejos. Claro, la narración hiperbólica y esa facilidad para convertir partidos aburridísimos en grandes espectáculos, si es que los narraba Ángel Fernández. Pues esa es la maravilla de la palabra asociada con cualquier deporte, claro, que lo engrandece y lo puede hacer mucho más llevadero cuando es aburrido, y cuando es heroico, pues te emociona aún más, ¿no? Claro. Entonces, nadie que vea un partido, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el Super Bowl, lo ve en silencio sin hacer comentario alguno. Claro. Esto me lleva a preguntarte, ¿cuál debería ser la función principal del narrador de un partido de fútbol por televisión? Mira, yo creo que una de las cosas absurdas de muchos comentaristas es que narran lo que ya estás viendo. Uh-huh. Como si fuera radio. Exacto. Entonces te describen las acciones que ves. Otro error es que se meten con estadísticas, tratan de ser como científicos del juego. Yo creo que deberían ser sobrios y hacer apuntes pertinentes sobre lo que está desplegando el equipo. Y aquellos que tengan sentido del humor o que tengan cierta locuacidad, expresarlo, pero de manera natural. Porque yo creo que una de las cosas más patéticas en la comunicación es cuando alguien no es chistoso, sí, pero se quiere hacer chistoso. Sí. Entonces de pronto ves unos comentarios que empiezan a decir, oye, fuiste a tomar una cerveza entre los locutores, y empiezan a hacerse bromas que no son simpáticas, claro, ¿no? Entonces hay que tener ese sentido de la medida, algo muy difícil de lograr en tiempo real y con tanta, con tanta información que tienes que estar articulando, porque están pasando muchas cosas en un partido. Claro, resulta grotesco ese humor, sí, forzado. Hablando de fútbol, que te encanta el tema, Juan, ¿estás de acuerdo con la aseveración de que el fútbol es un simple juego? Uh-huh. No, yo creo que es más que un juego, pero es menos, digámoslo así, que un destino o que una religión, ¿no? El fútbol nos comunica con la infancia que tuvimos, el fútbol nos hace sentir que pertenecemos a un colectivo. Este colectivo puede ser nuestra escuela, puede ser una universidad, puede ser la ciudad, el país entero, puede ser una iglesia. Es decir, nosotros jugamos en nombre de una tribu. Los 11 que están en la cancha son los representantes de esa tribu. Entonces yo creo que en el fútbol cristalizan muchas cosas, y a mí me interesa particularmente como cronista tratar de desentrañar la vida privada de las jugadas públicas. Es decir, todos los futbolistas inevitablemente tienen cosas en la mente que afectan en los partidos, o tienen circunstancias personales, frustraciones, sueños que influyen para bien o para mal. Hay un documental reciente sobre David Beckham, claro, en donde él cuenta el peor partido de su vida. Sí, la patada aquella exactamente, a Simeone. A Simeone, cuando lo expulsan del Mundial, que fue... Yo estaba en el estadio porque estaba cubriendo eso para un periódico, y bueno, vi esa jugada absurda que lo convirtió a él en el gran villano en Inglaterra. Y en este documental él dice, me acababa de enterar de que mi novia estaba embarazada, me dio la noticia, y luego entrevistan a la novia y dice, bueno, quizá no debí de haberle dicho eso, porque evidentemente él salió pensando en otra cosa, ¿no? Sí, sí. Sí. Que fue perseguido mediáticamente. Fue terrible, fue un linchamiento totalmente injusto, que esas son las cosas en las que uno no repara ante las grandes figuras del fútbol, ¿no? Cuando uno piensa que todo para ellos es miel sobre hojuelas. Incluso jugadores como Messi, por ejemplo, tuvieron que soportar agravios muy duros por no ser Maradona. Era el mejor jugador del mundo, pero eso no bastaba. Claro. Mencionaste a los 11 de la tribu, otro libro fantástico de Juan Villoro. Y
quiero llegar a otro libro y preguntarte en qué te basas para llegar a la conclusión de que Dios es redondo. Bueno, mira, que cuando tú estás viendo un partido, eso se convierte en un sistema de creencias y en un artículo de fe. Tú esperas que ganen los tuyos y creen que son los buenos, y de pronto hay un diablo que es el árbitro que decide algo que te perjudica. Entonces tú estás rezando porque gane tu equipo, y todos los aficionados tenemos cábulas a veces totalmente inútiles, como por ejemplo cerrar los ojos y mi equipo va a jugar mejor y ya no me importa no ver el juego, yo lo que quiero es que ganen. Entonces esta superstición, este sentido casi sobrenatural que puede adquirir la pasión, me parece que nos lleva a pensar que el fútbol es una variante, digámoslo así, laica del sentimiento religioso. Y entonces, si es una religión, pues ¿cuál es su deidad? Es el balón. Porque el balón, pues como Dios tiene voluntad propia y vota como le da la gana. Sí, sí. Hay superstición y hay brujería, y hay antiamericanismo, sí, y hay tragedia deportiva en No fue penal, que es un libro imperdible de reciente publicación, que me lleva a preguntarte qué une y qué desune al Tanque y Valeriano. Mira, fueron dos grandes amigos en esta historia que yo cuento, que se necesitaban mutuamente, porque el Tanque era un apasionado del fútbol, era uno de esos jugadores que nunca han sido particularmente destacados, pero que sirven para ser grupo porque tienen una intensa pasión por el juego y que lo único que quieren en la vida es estar en una cancha de fútbol. Y admira profundamente a su mejor amigo, que resulta que es una figura del fútbol, pero que no tiene mayor pasión por el juego. Es un sobredotado natural, pero que requiere de un estímulo. Entonces se unen hasta que una jugada los lleva a enfrentarse, y esto cambia su vida para siempre. En su juventud, porque el Tanque, como su nombre lo indica, fractura a Valeriano. Pero se siente además tan culpable que también él deja el fútbol. Pero como yo decía antes, el fútbol tiene historias privadas. Ellos habían rivalizado por una mujer. Entonces ahí surge la cuestión. ¿Fue verdaderamente accidental esa jugada, o el Tanque se vengó de que el otro se quedara con la chica? Sí, sí. Eso queda en el aire. Y muchos años después se vuelven a encontrar en una jugada decisiva. Ya retirados como futbolistas, uno es entrenador y se está desgañitando al borde de la cancha tratando de salvar a su equipo del descenso, y el otro es videoárbitro. Y surge esta situación tremenda que tanto nos ha dolido a los mexicanos, de que se puede marcar un penal, ¿no? Sí. Entonces ahí, ¿qué hará el videoárbitro? ¿Cobrará venganza y marcará la falta ante la persona que lo fracturó en la juventud, ¿no? ¿O lo perdonará y dejará pasar esa falta aunque verdaderamente sea penal? ¿Qué sucede? Entonces yo quería... Ahí termina. Ahí termina. Sí. Quería unir estas dos jugadas, sí, sí, ¿no? La del inicio, que marca sus vidas, y la segunda, que los confronta de nueva cuenta. Porque también es algo en lo que no pensamos. El videoárbitro finalmente es una persona y puede tener causas muy subjetivas para marcar penal o para no hacerlo. Claro. Ese no fue penal se origina en aquel partido entre México y Holanda. Cuando va ganando el equipo mexicano, no maneja bien el partido ni la ventaja, y el equipo de Holanda termina por ganar y eliminar al equipo mexicano. Esto me lleva a preguntarte, Juan, ¿cómo explicas el hecho de que de la depresión por la eliminación de cada 4 años, el aficionado mexicano vuelve a ilusionarse y entusiasmarse para el siguiente campeonato mundial con la selección mexicana? Esa es una pregunta casi filosófica. Sí. Y mira, hay un libro maravilloso, precisamente de un filósofo mexicano, Jorge Portilla, que se llama La fenomenología del relajo. Y él lo que estudia ahí es el comportamiento de los mexicanos en las más diversas circunstancias, y cómo lo que nos une como país es el gusto por la fiesta, el gusto por la ceremonia, y necesitamos un pretexto para hacerlo. Puede ser el carnaval, puede ser la Virgen de Guadalupe, puede ser el Día del Grito, o puede ser un partido de fútbol. Es decir, hasta puede un ser velorio. Lo que sea. Es decir, el pretexto puede ser cívico, necrológico, religioso, deportivo, ¿no? Pero el chiste es estar juntos. Una vez que la gente se congrega, dice el filósofo Portilla,
lo que importa es estar juntos, la algarabía en las tribunas, las tortas que se comparten, las matracas, las porras, los disfraces que se llevan, los gritos de ingenio, y la gente se disfruta a sí misma. O sea que el verdadero placer del aficionado es estar congregado en este lugar. Por eso yo digo, en México el público hace más esfuerzo que los jugadores. O sea, tenemos una afición maravillosa que vende la casa, vende el coche, se divorcia con tal de ir al Mundial. Claro. ¿No? Van 30,000 mexicanos, 35,000 a los Mundiales, aunque México no tenga ninguna posibilidad de seguir adelante. Claro, el Monte de Piedad debe estar lleno de relojes empeñados de aficionados que van a los Mundiales, a donde sea. Exacto. Entonces, pero esto explica mucho la manera de ser de los mexicanos, que a mí me parece muy noble. Por desgracia, no hay un mundial de aficiones, porque podríamos llegar a la final sin lugar a dudas. Claro. ¿Por qué gusta tanto el fútbol? Mira, porque primero que nada, porque es un deporte muy sencillo, las reglas son muy simples. Además, no está sometido a una tiranía física. Tú puedes ser bajito y ser Messi, puedes ser regordete y ser Ronaldo, puedes ser espigado y no muy fuerte y ser Beckenbauer. O sea, no requieres tú de una aptitud física especial, es el más democrático de los deportes. Por otra parte, establece un contacto misterioso con el origen de nuestra especie, porque nosotros le debemos mucho a lo que hicimos con los pies, cuando el ser humano subía a los árboles y todo. El poeta Antonio del Toro decía, el fútbol es la venganza del pie sobre la mano. Somos la civilización de la mano y de los ojos, pero en nuestro origen tenemos algo que nos remonta a la horda del comienzo, y eso tiene que ver con los pies. Entonces también la parte cancelada por la civilización encuentra una forma de liberarse en el fútbol. Entonces, si todo mundo dice, es que lo hiciste con los pies, no, esto es un desastre. Bueno, en el fútbol hay que hacerlo con los pies, hay que pensar con los pies. Sí. Eso también es sumamente atractivo. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas condiciones para que el fútbol sea el más popular de los deportes, pero también esta democracia de que una cancha puede ser la más cuidada del mundo, o puede ser una calle de barrio en donde la portería está hecha con 2 piedras, ¿no? Y eso también engrandece al fútbol. Tú no puedes jugar de esa manera básquetbol, fútbol americano, necesitas canastas, necesitas equipamiento, en fin, los demás deportes ponen otros obstáculos. Sí, ¿no? claro. Sí. ¿Estarías de acuerdo en agrandar las porterías para que cayeran más goles? No. Cada cierto tiempo surgen ideas absurdas para facilitar el juego. La más absurda reciente es el videoarbitraje, el VAR, que yo creo que simplemente ha diferido los errores, o sea, no los ha evitado, los ha retrasado y le ha dado un falso cientificismo al fútbol. Yo creo que una de las cosas también más atractivas que ha tenido el fútbol es el error humano. El fútbol se parece a la vida en la medida en que te da recompensas y castigos que no mereces. La vida es así, te ganas la lotería sin mérito alguno o tienes un cálculo en el riñón sin haber cometido un pecado, ¿no? Y realmente el fútbol tenía a este ser humano que ejercía la condición humana mientras todos los demás querían ser semidioses. Él era el custodio del error, el que podía equivocarse, el árbitro, ¿no? Uh-huh. Y yo soy un gran defensor del arbitraje en tiempo real. Sí. Y por desgracia estas ideas de agrandar las porterías, de tener videoarbitraje, etcétera, entorpecen mucho algo que ha funcionado muy bien. Ha funcionado también el fútbol, que el planeta se ha organizado mejor para custodiarlo de lo que se ha organizado para impedir las guerras. La FIFA tiene más agremiados que la ONU. Sí, claro. Y ahora el VAR está retardando la celebración de un gol, por ejemplo, cuando se va a revisar la jugada, ¿no? Que ya es como un guiso recalentado, ¿no? Sí. Que es absurdo. Sí. O, por ejemplo, también esta circunstancia tremenda del cientificismo que ya está introduciendo la inteligencia artificial, porque el videoárbitro puede decidir algunas cosas, pero el fuera de lugar es determinado por computación. Y se determina porque una pequeñísima parte del cuerpo puede estar adelantada respecto al rival, pero puede ser una falange, 1 centímetro del dedo, y todos nosotros sabemos que con eso no sacas ventaja. O sea, por eso yo digo que por lo menos debería haber un criterio de pollos rostizados, ¿no? Por lo menos pata y pechuga de ventaja. Entonces sí, eso es fuera de lugar. Exacto. Juan, ¿cuál es tu pasatiempo favorito?
Pues bueno, ya lo dijiste tú, el fútbol es mi pasión. Ver partidos de fútbol. Sí, ver partidos de fútbol, caminar muchísimo. Me gusta caminar en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, incluida esta ciudad. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Mira, yo creo que el lenguaje inclusivo es una aventura muy interesante que tendrá que definirse por el uso, no por decreto. Yo creo que el lenguaje no se puede cambiar por obligación, se va a ir cambiando conforme nosotros lo modifiquemos. El verdadero propietario del lenguaje es el pueblo, la gente que lo habla, y va adoptando giros distintos. Yo estoy muy a favor de desmasculinizar el lenguaje. Por ejemplo, antes decíamos, el hombre ha logrado tal cosa. Claro. Es mejor decir el ser humano. Una visión más amplia. Y yo creo que si el lenguaje inclusivo es adoptado de manera natural, me parece que cambiará para bien. Pero eso tiene que ser un proceso aceptado colectivamente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo amistades en una amiga que es profesora en Buenos Aires. Ella da sus clases en lenguaje inclusivo, pero luego hablamos y no usa el lenguaje inclusivo. Me dice, no, es que es una obligación académica. Mientras sea un decreto o sea una obligación, no podrá prosperar. Tiene que ser una evolución natural de la lengua. Hablando de la lengua, ¿cuál es tu mexicanismo favorito? Uy, mi mexicanismo favorito, la lengua mexicana es bastante groserilla, ¿no? Y entonces hay algunos, aunque yo no soy muy dado a decir groserías, pero de inmediato me viene alguna a la mente, pero yo no sé si se puede decir. Adelante. Bueno, chingada yo creo que es una... Paz habla de la chingada y desarrolla el tema largamente. Claro, chingada y su derivación a chingón, por ejemplo. Claro. Es que ahí está la dualidad, ¿no? Parece como las cosmogonías prehispánicas, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? Te va de la chingada, está muy mal, ser chingón está muy bien, ¿no? Entonces, esa circunstancia a mí me gusta mucho y creo que a todos los mexicanos nos dice mucho. Aquí hay varias groserías. No, claro, porque mira, este entrenador es un poco del estirpe del mi querido y admirado Javier Aguirre, el vasco, ¿no? Que motiva a sus jugadores, pero pues con palabras, digo, que ellos conocen perfectamente, porque así se juega en el llano. ¿Cuál es el libro que más has releído? Mira, yo creo que, bueno, Ficciones de Jorge Luis Borges y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Son los dos libros que más veces he leído, me parece. Tal vez Piedra de Sol de Octavio Paz también. Y ahora que hablaste de groserías y te pregunto por el albur, Sí. ¿Qué opinas del albur? Mira, el albur me parece que era un juego de ingenio, pero que reflejaba justo lo contrario al lenguaje inclusivo. Reflejaba demasiados complejos de nosotros, porque era muy machista y tenía que ver con derrotar al otro, no solo a través del ingenio, sino demostrarle que eras más macho que él. Entonces habla de cosas que no podíamos decir de manera manifiesta, porque no queríamos ser tan machistas, pero lo éramos al usar, los albures canónicos, ¿no? Puede haber de otro tipo, pero creo que en ese sentido ya es un juego de ingenios un poco rebasado por un mundo pues mucho más equitativo, ¿no? Claro. Un tema muy actual. ¿Qué opinas sobre la polémica en torno a la tauromaquia? Mira, imagínate ante ti qué voy a decir. Es algo, tú eres uno de los grandes expertos y defensores del toro. Yo lo que creo es que forma parte de la cultura. Esto se puede ver en la música callada del toreo de Bergamín, se puede ver en la influencia que tuvo en la pintura de Pablo Picasso, en numerosos ejemplos. También sabemos que los toros de lidia solamente existen porque existe la fiesta brava, es decir, se extinguirían de no ser criados para esto, de modo que la defensa del animal pasa por la extinción del animal. Y yo creo que lo que tiene de rito, lo que tiene de riesgo y lo mucho que ha influido en la cultura es muy importante. Dicho todo esto, también a mí me parece que la crueldad hacia los animales es algo que no hemos tomado suficientemente en cuenta. Cuando yo era niño era perfectamente normal maltratar cualquier animal y en ese contexto la fiesta brava yo la veía de otra manera. Hoy en día a mí en lo personal, por ejemplo, me produce admiración, una buena faena, pero ya no soy capaz de soportar el sufrimiento del toro, ¿no? Y es quizá también esto cambió desde que tengo hijos que son muy animalistas. Mencionaste un libro referencial de toros.
¿Qué tanta literatura taurina has consumido a lo largo de tu vida? No, bastante, porque una de las cosas más importantes de los toros son las muchas palabras que ha aportado a la lengua castellana. Es una de las grandes fuentes del lenguaje. Y, por ejemplo, Joaquín Vidal, el grandísimo cronista de toros, era tan bueno claro, que yo lo leía por el lenguaje de corridas que ni me interesaban, ni había visto, ni iba a ver, ¿no? Pero el uso del lenguaje en los toros ha sido importantísimo. Por supuesto, Juan. Por último, te preguntaría, ¿este país es lógico o es mágico? Este país es totalmente mágico. Siempre confiamos mucho más en las cosas que no suceden que las cosas que realmente suceden. Somos un país que se ilusiona fácilmente, entre otras cosas porque pues nuestra realidad no siempre es la mejor. Claro. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Qué placer platicar contigo, con mucha admiración y cariño. Gracias. Heme aquí con Juan Villoro.